Mi hija adolescente quería vivir lejos de mí. La realidad le dio una dura lección. La primera vez que mi hija me dijo que me odiaba tenía 12 años. Lo dijo porque no la dejé ir a una fiesta. A esa edad todavía era capaz de disculparse una hora después. A los 15, ya no era así. Valentina parecía estar en guerra con el mundo entero, pero sobre todo conmigo. Si le pedía que ayudara en la casa, era una tirana. Si le preguntaba cómo le había ido en la escuela, la estaba vigilando. Si le ponía una hora para regresar, estaba arruinándole la vida. Durante meses intenté ser paciente. Leí artículos sobre adolescencia. Hablé con otras madres. Traté de darle espacio. Traté de acercarme. Nada funcionaba. Cada conversación terminaba en una discusión. Cada discusión terminaba con una puerta cerrándose de golpe. Aquella tarde todo explotó. Estábamos en la cocina. Yo preparaba la cena mientras ella revisaba su teléfono. Le pedí por tercera vez que dejara el móvil y pusiera la mesa. Valentina levantó la vista y vi inmediatamente que venía otra pelea. ¿Por qué siempre me estás mandando a hacer cosas? Porque vives aquí y todos colaboramos. No soy tu empleada. Respiré hondo. Solo te pedí que pusieras unos platos. Ella lanzó el teléfono sobre la encimera. Te estoy cansada de esta casa. No respondí. Te estoy cansada de tus reglas. Seguía sin responder. Me arruinaste la vida. Aquello sí me golpeó. La miré directamente. ¿De verdad piensas eso? Sí. No hubo duda en su voz. Ojalá pudiera vivir en cualquier otro lugar. La cocina quedó en silencio. Valentina esperaba que discutiera. Esperaba que me defendiera. Esperaba otro enfrentamiento. En lugar de eso, asentí. Está bien. Su expresión cambió. ¿Qué? Y dije que está bien. Ahora era ella quien parecía confundida. No agregué nada más. Terminé de preparar la cena y seguí con mi noche. Pero la realidad era que llevaba semanas pensando en esa posibilidad. Mi hermana Natalia vivía en Portland con sus 3 hijos. Más de una vez me había dicho que, si alguna vez necesitaba ayuda con Valentina, podía enviarla con ella durante una temporada. Hasta ese momento siempre me había negado. Aquella noche, después de que Valentina se encerrara en su habitación, llamé a Natalia. Le conté todo. No se sorprendió. Mándamela, dijo. Aquí aprenderá rápido cómo funciona una casa. 2 días después tenía todo organizado. Cuando entré a la habitación de Valentina con un sobre en la mano, ella apenas levantó la vista. ¿Qué es eso? Le entregué el contenido. Observó el boleto de avión. Tardó varios segundos en entenderlo. ¿Qué significa esto? ¿O vas a vivir con tu tía Natalia durante el verano? Su rostro pasó de la seguridad al desconcierto. Después al miedo. Todo en cuestión de segundos. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Por qué dije que quería irme? Porque dijiste que querías vivir en otro lugar. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó mirándome. Calculando. Buscando una salida. Pero sabía que echarse atrás después de tantas amenazas la haría quedar mal. Así que levantó la barbilla. Perfecto. Mejor para mí. Fingió entusiasmo. Yo fingí creerle. Y durante las siguientes 48 horas observé cómo empacaba sus maletas intentando convencer al mundo entero de que aquello era exactamente lo que quería. Aunque cada vez que pensaba que nadie la veía, la confianza desaparecía un poco más. La mañana del vuelo, mientras conducíamos hacia el aeropuerto, el silencio entre nosotras pesaba más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que ninguna de las dos sabía realmente lo que iba a pasar después. El trayecto hasta el aeropuerto duró poco más de 1 hora. Valentina pasó casi todo el viaje mirando por la ventana. Yo esperaba algún comentario sarcástico, alguna provocación de última hora, pero no dijo nada. Cuando llegamos, la ayudé a bajar la maleta. Y tu tía te estará esperando al aterrizar, le dije. Ya lo sé. Asentí. No parecía haber mucho más que decir. Durante unos segundos nos quedamos frente a frente. Había imaginado ese momento de muchas maneras. Tal vez una disculpa. Tal vez un abrazo. Tal vez una nueva discusión. No ocurrió ninguna de las 3. Valentina simplemente tomó su equipaje. O bueno, adiós. Adiós, cariño. Ella se giró y caminó hacia los controles de seguridad sin mirar atrás. Me quedé observándola hasta que desapareció entre la multitud. Cuando regresé a casa, el silencio me golpeó de inmediato. Por primera vez en años no había música sonando desde su habitación. No había ropa tirada en el baño. No había una adolescente protestando porque le pedían recoger sus propios platos.
Pensé que disfrutaría la tranquilidad. No fue así. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado vacía. Aquella noche Natalia me envió un mensaje. Llegó bien. Un segundo después llegó una foto. Valentina sonreía junto a sus primos. Parecía feliz. O al menos intentaba parecerlo. Al día siguiente aparecieron las primeras historias en redes sociales. Fotos del centro de la ciudad. Selfies con filtros. Mensajes sobre libertad y nuevos comienzos. Natalia y yo nos reímos. Conocíamos a Valentina demasiado bien. La verdadera prueba empezaría cuando terminara la emoción inicial. Y no tardó mucho. Al tercer día recibí otro mensaje. Acaba de descubrir que aquí todos hacen tareas domésticas. No pude evitar sonreír. Según Natalia, la expresión de Valentina había sido inolvidable cuando le asignaron responsabilidades. Vaciar el lavavajillas. Sacar la basura. Doblar ropa. Ayudar a preparar la cena. Nada extraordinario. Exactamente las mismas tareas que tenía en casa. Solo que ahora no podía discutir conmigo para evitarlas. Una semana después llegó la primera llamada. Contesté y escuché un suspiro exagerado. Sí. Hola. Hola. Los gemelos son imposibles. Tuve que contener una risa. Los hijos menores de Natalia eran famosos por su energía. ¿Qué pasó? Me dejaron sola con ellos una hora. Y dibujaron en una pared entera con marcadores. Eso suena complicado. Fue horrible. Por primera vez en meses, nuestra conversación no era una pelea. Era simplemente una conversación. Duró pocos minutos. Cuando colgó, me encontré sonriendo. Pero la segunda semana fue mucho más difícil para ella. Natalia tenía reglas claras. No teléfonos durante las comidas. Hora de dormir establecida. Nada de salir sin permiso. Nada de privilegios sin responsabilidades. Valentina empezó a descubrir algo que jamás había querido admitir. Mi casa era mucho más flexible de lo que ella decía. Muchísimo más. Mientras tanto, yo me mantenía firme. Aunque la extrañaba todos los días. Aproveché para ordenar su habitación. Saqué ropa que ya no usaba. Organicé cajones. Limpié rincones que llevaban meses acumulando polvo. Incluso compré las sábanas nuevas que me había pedido tantas veces. Cada objeto me recordaba algo. Una fotografía. Una pulsera olvidada. Un cuaderno lleno de dibujos. A veces terminaba sentada en su cama durante varios minutos. Extrañándola más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una tarde Natalia me envió una captura de pantalla. Era una publicación de Valentina. Una selfie tomada desde su habitación. Tenía los ojos hinchados. La descripción decía: extraño mi casa. Una hora después la borró. Pero Natalia ya la había guardado. Y yo ya la había visto. Por primera vez tuve la sensación de que la armadura de mi hija empezaba a romperse. Aún así, seguí sin llamarla. No porque estuviera enojada, sino porque entendía que aquella experiencia solo tendría sentido si ella misma llegaba a ciertas conclusiones. Días después, Natalia me escribió otra vez. Hoy preguntó si estás preocupada por ella. Le respondí casi de inmediato. Dile que espero que esté encontrando lo que fue a buscar. Natalia me llamó unos minutos después. Que eso fue cruel. Que no fue cruel. Un poco sí. Que necesita terminar este proceso. Mi hermana soltó una carcajada. Bueno, te aviso cuando finalmente se derrumbe. No imaginé que ese momento llegaría mucho antes de lo esperado. 3 semanas después, mi teléfono sonó poco después de la medianoche. Y apenas escuché la voz al otro lado de la línea, entendí que algo iba muy mal. Me despertó el sonido insistente del teléfono. Al principio pensé que era una emergencia relacionada con mi hermana. Cuando vi el nombre de Valentina en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Contesté de inmediato. ¿Valentina? Lo único que escuché fueron sollozos. Tardé varios segundos en entender lo que decía. Mamá. Su voz estaba quebrada. ¿Qué pasó? Me siento horrible. Intentó hablar, pero volvió a llorar. Poco a poco logré reconstruir la historia. Había comprado comida en un puesto callejero junto a unos amigos de Natalia. Horas después comenzó a sentirse mal. Muy mal. Náuseas, fiebre y dolor de estómago. Natalia estaba trabajando un turno nocturno en el hospital y no regresaría hasta la mañana. Los demás niños dormían. Y por primera vez en mucho tiempo, Valentina estaba completamente sola. No sola físicamente. Sola emocionalmente. Sin alguien que le llevara agua. Sin alguien que le preparara una sopa. Sin alguien que se sentara a su lado hasta que se sintiera mejor.
Sin mí. Ojalá estuvieras aquí, susurró. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto que me hubiera dicho durante los últimos meses. Me senté en la cama y apagué la lámpara. Estoy contigo ahora mismo. No es lo mismo. Lo sé. Lloró otra vez. Durante más de 2 horas hablamos. A veces ella hablaba. A veces simplemente escuchaba su respiración. Y poco a poco, entre lágrimas y silencios, empezó a decir cosas que llevaba mucho tiempo guardando. Me contó que extrañaba nuestra casa. Extrañaba las cenas. Extrañaba nuestras películas cuando estaba enferma. Extrañaba incluso nuestras discusiones absurdas sobre quién había dejado las luces encendidas. Algunas confesiones me hicieron sonreír. Otras me rompieron el corazón. Creía que eras el problema, admitió. No respondí. Pensaba que si me iba todo sería mejor. ¿Y ahora? Escuché un largo silencio. Ahora creo que fui injusta. Las lágrimas regresaron. Fui muy cruel contigo. Cerré los ojos. Aquella era la primera disculpa sincera que escuchaba de ella en mucho tiempo. No porque yo la hubiera obligado. No porque alguien se lo hubiera dicho. Porque finalmente lo sentía. Todos cometemos errores, le dije. No. Yo fui horrible. Eres una adolescente. Eso no me da derecho a tratarte así. Por un instante volvió a ser la niña que siempre había conocido. La niña capaz de reconocer cuando se equivocaba. La niña que todavía estaba allí debajo de toda aquella rebeldía. Cerca de las 3 de la mañana su voz empezó a sonar más tranquila. Mamá. Sí. Quiero volver a casa. Aquella era la frase que había estado esperando durante semanas. Y aún así, no respondí de inmediato. ¿Estás segura? Sí. ¿Completamente segura? Más que de cualquier otra cosa. Suspiró. Ahora entiendo muchas cosas. Esperé. Entiendo que tener reglas no significa vivir en una prisión. Entiendo que pedirme ayuda en casa no es castigarme. Entiendo que siempre estabas intentando ayudarme aunque yo no quisiera verlo. Las lágrimas volvieron a aparecer en su voz. Solo quiero regresar. Miré la hora. Casi las 3:30 de la mañana. Parte de mí quería comprarle un boleto en ese mismo instante. Pero sabía que todavía quedaba una última lección por aprender. Del boleto fue de ida por una razón, Valentina. Al otro lado de la línea hubo silencio. Lo sé. Piensa en todo esto un poco más. Está bien. Cuando finalmente colgamos, me quedé despierta observando el techo. Por primera vez desde que se había ido, sentí que estaba recuperando a mi hija. A la mañana siguiente recibí una llamada de Natalia. Contesté esperando una actualización médica. Lo que escuché fue una carcajada. No te vas a creer lo que hizo. ¿Qué pasó? Se levantó antes que todos. Y limpió la casa completa. Me incorporé en la cama. ¿Cómo? Toda la casa. Cocina, baños, sala, lavandería, todo. No pude evitar reírme. Eso no es todo. ¿Y qué más? Preparó el desayuno para todos y después me preguntó si podía llamarte para disculparse oficialmente. Me quedé en silencio. Natalia también. Finalmente dijo. Creo que ya entendió. Y por primera vez desde que todo había comenzado, yo también lo creí. Aquella tarde esperé su llamada. Aunque ya había escuchado de boca de Natalia todo lo que había pasado, quería oírlo directamente de Valentina. Cuando sonó el teléfono, reconocí su número de inmediato. Contesté. Hola. Durante unos segundos no habló. Parecía estar reuniendo valor. Hola, mamá. Su voz era mucho más tranquila que la noche anterior. Más madura. Más sincera. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Hubo otra pausa. Entonces llegó lo que llevaba semanas esperando escuchar. Quería pedirte perdón. No dije nada. La dejé continuar. Sé que te traté mal. Sé que te grité. Sé que te culpé de cosas que no eran tu culpa. Tragué saliva. Valentina. Y déjame terminar, por favor. La escuché respirar profundamente. Pensaba que las reglas eran el problema. Pensaba que tú eras el problema. Pero aquí me di cuenta de que en realidad estaba enojada por muchas otras cosas y descargaba todo contigo. Sentí un nudo en la garganta. No merecías que te hablara así. Y gracias por decirlo. Y gracias por enviarme aquí. Esa última frase sí me sorprendió. ¿Y en serio? Sí. Porque si me hubieras dejado seguir igual, probablemente nunca habría entendido nada. Por primera vez desde que comenzó aquella etapa tan difícil, sentí que estábamos teniendo una conversación real.
No una pelea. No una negociación. No un intercambio de reproches. Una conversación entre madre e hija. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Y entonces decidí que ya era suficiente. La lección estaba aprendida. El castigo, si alguna vez podía llamarse así, había cumplido su propósito. Así que esa misma noche compré su boleto de regreso. No le dije nada. Ni a ella ni a Natalia. Quería guardar la sorpresa. Durante el día siguiente dejé que continuara con su rutina. Ayudó en la casa. Jugó con sus primos. Acompañó a Natalia a hacer compras. Y siguió creyendo que tendría que quedarse más tiempo. Esa noche la llamé. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Segura? Sí. Entonces revisa tu correo. Escuché cómo tomaba el teléfono. Unos segundos después hubo silencio. Luego otro silencio más largo. Y finalmente un sollozo. ¿Qué es verdad? Sí. ¿Voy a casa? Mañana. Lo siguiente que escuché fue llorar de felicidad. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente conduje hasta el aeropuerto. Llegué temprano. Demasiado temprano. Los minutos parecían eternos. Observé a la gente salir por las puertas de llegadas mientras mi corazón latía cada vez más rápido. Hasta que la vi. Valentina apareció empujando su maleta. Buscó entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron, soltó el equipaje. Literalmente lo soltó. Y empezó a correr. No le importó quién estuviera mirando. No le importó hacer el ridículo. Corrió hacia mí como cuando era pequeña. La abracé con fuerza. Ella también. Y durante varios segundos ninguna de las dos dijo una palabra. Solo nos abrazamos. Cuando finalmente se separó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Muchísimo. Lo sé. Durante el camino a casa hablamos sin parar. De sus primos. De Natalia. De las cosas que había aprendido. De las cosas que yo también había aprendido. Porque la verdad era que aquella experiencia nos cambió a las dos. Yo entendí que mi hija estaba creciendo y que parte de ese proceso incluía equivocarse. Y ella entendió que tener una madre que pone límites no significa tener una enemiga. Han pasado 2 meses desde que regresó. Todavía tenemos desacuerdos de vez en cuando. Sigue siendo una adolescente. Yo sigo siendo su madre. Pero algo cambió entre nosotras. Ya no hay gritos atravesando la casa. Ya no hay portazos. Ya no hay esa necesidad constante de convertir cada conversación en una batalla. A veces incluso nos reímos al recordar todo lo ocurrido. Especialmente cuando Natalia llama para bromear diciendo que todavía tiene una lista de tareas esperándola si alguna vez decide regresar. Y cada vez que escucha eso, Valentina responde exactamente lo mismo. No, gracias. Ya descubrí que mi hogar estaba mucho mejor de lo que creía. Y sinceramente, creo que las dos aprendimos la misma lección. A veces uno necesita alejarse un poco para comprender cuánto valen las personas que siempre han estado a su lado.